Hola a todos, mi gente bella, hermosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Para los que no me conocen, porque me han preguntado, ¿cuál es tu nombre? Solo te conozco como con sabor a café. Mi nombre es Karina y te doy la más cordial bienvenida. Bueno, señores, el caso que les voy a presentar hoy, en verdad que es un poco difícil, se van a quedar con la boca abierta. Es algo que ni yo misma cuando comencé a investigarlo creía que esto podía ser posible. Así que prepárense, busquen un vinito. Yo no puedo tomar vino porque son las 9 de la mañana, pero busquen un vinito, un cafecito, no sé, lo que quieran tomar. Hoy nos vamos a trasladar o a transportar a Austria, específicamente un pueblecito llamado Amstetten, no sé cómo pronunciarlo bien, pero bueno, un pueblecito rural en las afueras de Austria. Y les voy a contar la historia de Elisabeth Fritz. Elisabeth Fritz tenía 18 años de edad cuando desapareció el 28 de agosto de 1984. Ella vivía con sus padres y sus hermanos. Sus padres eran Joseph y Rosemary Fritz y tenía 6 hermanos, es decir que eran un total de 7 niños en el hogar, en la casa. Ella era la cuarta. Joseph era un hombre muy estricto, dominante y maltrataba tanto a su esposa como a sus 7 hijos. Cuando él llegaba a la casa del trabajo, todo se paralizaba. Nadie podía hablar, jugar, brincar, nada. Los tenía ahí en línea como si fueran soldaditos y, como le dije, no podían hacer absolutamente ni un ruido, nada, cuando él estaba ahí, para no enfurecer a Joseph. Antes de pasar a contarles lo que le sucedió a Elisabeth, les voy a hablar un poquito de su padre, de Joseph Fritz, para que más o menos tengan una idea, porque él también es el protagonista de esta historia. Joseph era un respetado hombre de negocio, era ingeniero de profesión y a pasar de los años le fue muy bien. No eran ricos, pero vivían en una casa amplia, cómoda y aparentemente los Fritz era la familia perfecta, pero detrás de esa fachada existía un monstruo. Joseph no tuvo una infancia feliz. Su madre no quería tener hijos y quedó embarazada de él. Él fue el único hijo que tuvo, gracias a Dios. Y ella lo maltrataba muchísimo, lo humillaba, le daba golpes, unas tremendas palizas por ningún motivo. Por nada, si se levantó con el pie izquierdo ese día, una paliza para Joseph. También le hablaba muy feo. Así que él inmediatamente que creció, que se hizo adulto, bueno, se fue de la casa, estudió ingeniería, ya le dije esa parte. En el 1967, Joseph es condenado a prisión por la violación de una chica, de una mujer de 24 años. Él la atacó y la violó a punta de cuchillo en su hogar. Así que fue sentenciado por ese delito o por esa violación. Joseph y Rosemary llevaban 12 años casados cuando él fue a prisión. Ella le mintió a su familia porque obviamente sentía vergüenza. Dijo como él era ingeniero, tenía un proyecto muy grande en otra ciudad, en otro pueblo. Así que él estuvo trabajando todo ese tiempo. Ella, después que él sale de prisión, ella lo perdona y siguen viviendo su vida feliz, aparentemente. Como les dije al principio, Joseph tenía un carácter súper fuerte, todos le tenían miedo en la casa. Él comenzó a abusar de su hija Elisabeth a los 11 años de edad. No se sabe si el abuso comenzó antes y si él abusaba de las demás hermanas, pero se sabe de que él comenzó a abusar de la pequeña Elisabeth a los 11 años y él tenía una obsesión con Elisabeth. Aparentemente él no quería saber de ella, la maltrataba, la golpeaba sin ningún motivo, y lo que nadie sabía era que aparte de maltratarla físicamente, verbalmente, también abusaba de ella en las noches. Ella no podía tener amigos, nadie podía ir a visitarla, las amiguitas tocaban la puerta para que saliera a jugar, él decía no y las botaba. Ella no podía hacer absolutamente nada. Su única libertad era ir a la escuela. Eso era todo. Y a pesar de todo lo que Elisabeth estaba viviendo en silencio, llevaba una vida normal, si se podría decir así. Quiero decir normal de que iba a su escuela, sacaba buenas notas, no tenía problemas de comportamiento, era muy callada, obviamente obedecía a sus padres. Se graduó del bachillerato, de la preparatoria a los 16 años y luego comenzó a tomar clases de mesera porque en su mente o su idea era, ok, voy a tomar este curso para así comenzar a ganar dinero y poder irme de mi casa. Esos eran sus planes. En enero de 1983, Elisabeth se va de la casa, huyó, me imagino que estaba ya desesperada. Se fue con una amiga a Viena, a otro pueblo o a otra ciudad.
Rosemary y Joseph hacen el reporte desaparecido, la policía la está buscando, obviamente son menores de edad, y 3 semanas después dan con las muchachas en Viena y las regresan a sus casas. Ellas retoman sus clases con la esperanza de terminar y poder conseguir un trabajo para así irse de su casa de una vez por todas, pero desafortunadamente el 28 de agosto de 1984, a pocos meses de haber cumplido 18 años, Joseph, por medio de engaños, la encierra en el sótano de su casa. Joseph siempre estaba trabajando en el sótano de su casa, haciendo proyectos, arreglando esto, construyendo lo otro. Esa era su área de trabajo, ahí tenía sus maquinarias y sus cosas. Así que ese día, el 28 de agosto, le dice a Elizabeth, oh, ayúdame a bajar esta puerta para el sótano. Elizabeth dice, ok, cuando ya terminan de montar la puerta, Elizabeth le da la espalda para irse, para subir para su casa. Y ahí es cuando Joseph aprovecha y le tapa la boca y la nariz con un paño con cloroformo. Elizabeth pierde el conocimiento y él la encierra en un cuartito pequeñito ahí en el sótano. Cuando Elizabeth despierta, se encuentra que está encadenada, que está atada en un cuartito diminuto con muy poca luz, casi a oscuras. Yo imagino su desesperación. Al día siguiente, sus padres la reportan desaparecida. Y señores, Joseph estaba el padre dolido, que mi hija se fue, que voy a hacer, haciendo un show al frente de las autoridades. Y se inventó una historia de que Elizabeth se había fugado, que se había ido de la casa para pertenecer a una secta religiosa, que en varias ocasiones ella le había comentado de que ella quería pertenecer a una secta religiosa y que por eso ella se fue de la casa. Y lamentablemente, como Elizabeth había escapado de su casa el año anterior, las autoridades le creyeron ese cuento a Joseph, tanto las autoridades como la familia. Todos pensaban de que Elizabeth quería su libertad y no quería estar en su casa para hacer lo que le diera la gana. Día tras día él seguía con la misma historia, con el mismo cuento, que Elizabeth se había ido para una secta religiosa, a su familia cercana, a sus amistades, sus vecinos, a todo el mundo. Él quería que todo el mundo se grabara eso en la mente para que se olvidaran de Elizabeth. Un mes después llega una carta de Elizabeth a la casa. Cuando chequearon el sobre, era de otro pueblo. Joseph se la lleva a las autoridades y en la carta básicamente Elizabeth se dirige a sus padres para decirle que ella está bien, que ella estaba cansada de su familia, no quería saber de ninguno de ellos y que por favor no la buscaran. Si trataban de buscarla, ella se iba a ir del país. Y todo eso era una estrategia de Joseph para que poco a poco dejaran la búsqueda, se olvidaran de Elizabeth y él tenerla básicamente prisionera en el sótano. Y la verdad es que esa estrategia le funcionó a Joseph, porque al poco tiempo todo y todos volvió a la normalidad, excepto para Elizabeth, que se encontraba encadenada, secuestrada, atada ahí debajo de la casa en el sótano. Joseph bajaba al sótano a llevarle agua y comida a Elizabeth, pero él solamente llevaba la comida y provisiones básicas, lo suficiente para ella sobrevivir. No tenía comodidades, ni lujos, nada. Estaba en un cuartito encerrada, un cuartito diminuto con una camita pequeña de hierro ahí atada. Al principio la encadenó para tener más control sobre ella y solamente la soltaba para abusar de ella sexualmente. Los primeros 4 años Elizabeth estaba sola en el sótano, solamente recibía la visita de Joseph, de su padre, 2 o 3 veces a la semana para violarla, para maltratarla física y mentalmente. Él la convirtió básicamente en su esclava sexual, la obligaba a ver pornografía y luego entonces a practicar esas cosas que veían con él. En algunas ocasiones él llegó a pasar la noche ahí en el sótano con ella y en ese periodo de tiempo, en esos 4 años, ella quedó embarazada, pero a las 10 semanas perdió el bebé. En agosto de 1988, a los 22 años de edad, Elizabeth tiene a su primera hija, Kirsten. Ella, cuando ya está en un estado avanzado del embarazo, le pide ayuda a su padre, pensando de que tal vez la va a llevar a un hospital, que la ayude. Y él básicamente le dice, no, arréglatela como puedas. Lo que hizo fue que le trajo un libro de maternidad y de parto del año 1960, unas toallas y una tijera. Así que ella dio a luz sola, sin ayuda de nadie, porque Joseph se rehusó llevarla a un hospital y también se rehusó asistirla y ayudarla en el parto. Un año después ella queda embarazada otra vez y tiene a su hijo Stefan, luego tiene a Lisa y a Mónica.
Joseph continúa abusando sexualmente a Elizabeth. Ella tuvo un total de 7 hijos con este monstruo. 7 hijos. Entre los 7 ella tuvo un par de gemelos en el 96, pero desafortunadamente uno de ellos murió por complicaciones respiratorias, problemas respiratorios, por las condiciones donde se encontraba. Joseph se rehusó llevarlo al hospital y desafortunadamente el bebé murió a pocos días de haber nacido. De haber sido llevado al hospital, el bebé Michael hubiera sobrevivido, pero Joseph prefirió verlo morir que levantar sospechas. Así que luego de que el bebé muere, él se lo lleva y lo crema. Para Joseph, embarazar a Elizabeth era una forma de control. En su mente macabra, él pensaba que mientras más hijos ella tenía de él, él podía controlarla más y ella para siempre iba a ser de él, porque en caso de que la dejara en libertad, ¿quién iba a querer una mujer con 7 hijos? Y Joseph era el mismo tirano con estos niños que se encontraban en el sótano. Elizabeth hacía todo lo posible para proteger a los niños de él. Ella se esforzaba por ser una buena madre dentro de sus posibilidades. Les dio una educación básica, los enseñó a leer, a escribir, matemáticas, canciones de niños, juegos de niños. Ella trató de darle una formación, una estructura, a pesar del terror que estaban viviendo, porque no solo Elizabeth era prisionera de Joseph, sino también sus hijos, y con el tiempo ellos se acostumbraron a vivir su vida ahí debajo en el sótano, porque era lo único que esos niños conocían. El único conocimiento que tenían del mundo fuera del sótano era lo que veían en una televisioncita pequeñita que Joseph bajó al sótano, pero muchos años después. Así que veían esa televisión y era su única forma de entretenimiento. Para mantener a su segunda familia en secreto, Joseph tenía que planificarse muy bien. Joseph lo que hacía era que se iba a otro pueblo a hacer las compras, a hacer el mercado, a comprar las ropitas de los niños y todo eso para no levantar sospecha en su área, en su supermercado, no sé, local, en caso de que se topara con Rosemary, con algún vecino, con una familia. ¿Y por qué está comprando biberones? ¿Por qué está comprando? Tú me entiendes, todas esas cosas. Así que él se la ingenió y se iba a hacer esas compras a otro pueblo, la dejaba en el carro y luego entonces por la noche, cuando todo el mundo en la casa de arriba estaba durmiendo, la bajaba al sótano. A pesar de que él tenía todo fríamente calculado, tener tantos niños en el sótano estaba causando un gran problema por el pequeño espacio, por el limitado espacio que tenían ahí debajo en el sótano. Así que a medida que iban naciendo los niños, él decidió llevarse o arrebatarle a Elizabeth 3 de los bebés. Él decidió que era mejor llevarse uno por uno a vivir con él y con el resto de la familia allá arriba en la casa grande. Él tuvo que ingeniársela de una forma tal que no levantara sospechas y hacerle creer a todo el mundo que Elizabeth era una mala madre y que abandonó a sus hijos. Los 3 niños que él eligió, él los dejaba en la puerta de su casa de madrugada para que su esposa Rosemary lo encontrara. La primera fue Lisa, de 9 meses, luego Mónica y el último fue Alexander. Alexander era el gemelo de Michael, el que falleció por no llevarlo al hospital. Esos 3 niños, esos 3 bebés vivieron en libertad en la casa de arriba con el resto de la familia, y él eligió a estos 3 niños cuando eran bebés, obviamente para que no hablaran. Él lo eligió porque eran los más llorones, los que más ruido hacían, y para que no fueran a levantar sospechas de los vecinos, o si alguien caminaba por el jardín no escuchara a un bebé llorando. Entonces Kristen, Stefan y Felix se quedan a vivir con Elizabeth abajo en el sótano. Cuando él dejaba a estos niños, a los bebés que se llevó para arriba, para vivir arriba en la casa, como le dije, lo ponía en una cajita y dentro de la caja había una carta que lo obligaba a Elizabeth a escribir, y básicamente la carta era dirigida a sus padres, donde les decía de que, mira, quedé embarazada, por favor, cuida de mi hijo o de mi hija, y en los únicos que ella podía confiar para que le criaran, le cuidaran a sus hijos eran ellos, en sus padres. Joseph seguía reforzando la historia de que Elizabeth estaba en una secta religiosa y mira ahora, una mala madre, y toda la comunidad, la familia, ay, qué pena, esos abuelitos, pobrecitos de ellos, estas personas mayores. Ellos tenían 7 hijos, criaron a sus 7 hijos y ahora tienen que criarle esos 3 hijos a Elizabeth. Así que todo el mundo estaba comentando y murmurando lo mala madre que era Elizabeth, ¿no? Por haber dejado a sus hijos ahí en la puerta de su casa para que sus padres ahora los criaran.
a medida que iba llegando y apareciendo los niños en la puerta de su casa, Rosemary fue entonces a servicio social, a departamento de niños y familias, no sé cómo le dicen en su país, y finalmente le dieron la tutela, la custodia de los 3 niños a Joseph y a Rosemary, y también recibieron ayuda financiera por parte del Estado por cada niño. Recibían alrededor de 300 a 400 euros mensuales por cada uno. Rosemary estaba muy feliz de poder criar y cuidar de estos niños porque ella sufrió mucho con la desaparición de Elizabeth, y tener estos niños de ellas ahí era como tener una parte de su hija. Así que ella los cuidaba como si fueran sus propios hijos. Durante ese periodo de tiempo, Servicios Sociales visitó el hogar de los Fritz unas 20 veces para asegurarse de que Mónica, Alexander y Lisa estuvieran bien cuidados, estaban muy bien educados, iban a la escuela, sacaban buenas notas. Así que Servicios Sociales quedó muy impresionado con el hogar de Joseph y Rosemary. Para todo el mundo, Joseph era el esposo perfecto, el padre perfecto, y el abuelo perfecto ahora, porque está criándole los hijos a Elizabeth. Los niños que quedaron en el sótano sabían que tenían hermanos que vivían arriba en la casa. Joseph de vez en cuando le traía videos para que ellos vieran cómo comían, cómo jugaban, la libertad que tenían, cuando estaban en la piscina, cuando hacían barbecue en familia. Le mostraba todo eso como una forma de decirle, mira lo que se están perdiendo, o mira cómo es la vida allá arriba. Yo no sé en qué mente cabe, qué mente tenía este tipo. Y era como una forma de tortura para estos niños que estaban ahí abajo, pasando hambre, pasando necesidades, porque sí, él llevaba comida, pero todo era racionada. No es que él llevaba, mira, un banquete, no. Solamente lo necesario para sobrevivir. El plan de Joseph da un giro inesperado cuando el 19 de abril del 2008, la hija mayor de Elizabeth, Kristen, se enferma. Ella tenía ya 19 años. 19 años viviendo en el sótano. Kristen se enfermó gravemente y no mostraba mejoría. Elizabeth estaba muy preocupada. Pensaba que podía morirse. Ella perdía el conocimiento, luego volvía en sí. Así que ella le dice a Joseph que por favor lleve a Kristen al hospital. Él obviamente se niega, dice que no, pero Elizabeth básicamente como que se puso los pantalones y le dijo, no, yo perdí un bebé, un hijo, por tú no llevarlos al hospital, tienes que llevar a Kristen al hospital. Él finalmente accede, pero él obviamente tiene que ingeniárselo otra vez para ver cómo va a sacar a Kristen del sótano y cómo la va a llevar al hospital. Así que espera que todo el mundo esté durmiendo, saca a Kristen, llama a una ambulancia. Bueno, diferentes lugares donde investigué, unos dicen que llamó a la ambulancia, otros dicen que él la llevó él personalmente al hospital. Pero bueno, Kristen va al hospital y con ella lleva una carta de Elizabeth, otra carta. La carta que Elizabeth escribió básicamente le está pidiendo al hospital, a los doctores, que por favor atiendan a su hija, que le proveen atención médica. Cuando Kristen llega al hospital, los doctores se alarmaron de su condición, de su aspecto físico. Ella estaba prácticamente moribunda. Ella estaba sumamente pálida, pero muy pálida, muy blanca, súper delgada. Los médicos dijeron que estaba muy malnutrida, tenía la apariencia de un cadáver, tenía problemas con los riñones, tenía problemas respiratorios y estaba en muy mal estado, así que tuvieron que llevarla a cuidados intensivos. El personal médico trata de hablar con Joseph, hacerle preguntas, pero ¿quién es ella? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Y él no quería responder a ninguna de sus preguntas. Él dice, no sé, aquí está la carta de su mamá, yo no sé nada. Y estaban como preocupados porque necesitan más información. Tratan de poner su nombre en la computadora, en la base de datos, y no encuentran absolutamente nada acerca de esta muchacha porque obviamente nunca había sido registrada. No encontraron ningún récord médico ni récord de vacuna. Ustedes saben, cuando los bebés uno siempre tiene que llevarlo al doctor, al médico, al hospital para que le den sus chequeos médicos, sus vacunas. Absolutamente nada, no había identificación de ella, nada, como que esta persona no existía. Los médicos dicen como que aquí hay algo raro, así que llaman a las autoridades para que vengan al hospital, y las autoridades cuando llegan se sorprenden ver a Joseph ahí porque unos de ellos se acuerdan de que, mira, sí, tratamos el caso de tu hija desaparecida. Él les dice que no tiene ninguna información sobre esa chica, que Elizabeth dejó a Kristen ahí en la puerta de su casa con una nota que por favor la llevaran al hospital, que estaba muy mal, y eso es todo lo que él sabe.
y punto. Las autoridades y el médico que estaba encargado de los cuidados de Kristen hace un llamado a Elizabeth por medio de las noticias locales, pidiendo de que se presente al hospital porque tienen que hablar con ella. Necesitan el historial de Kristen para poder tener un diagnóstico para poder tratarla, y que ella estaba en cuidados intensivos. Así que hacen ese llamado a Elizabeth para ver si ella se presenta al hospital. Las autoridades comienzan a darle un giro a la investigación y reabren el caso de la desaparición de Elizabeth. Estaban sospechando como que algo no estaba bien. Joseph estaba actuando muy raro. También estaban sospechando de todas esas cartas que aparecían misteriosamente y que solamente le llegaban a Joseph. Él siempre encontraba las cartas y todos esos cuentos raros que él les decía sobre Elizabeth, que se fue a una secta, que no me busquen más, que no quiero saber de ustedes. Pero entonces le dejaba a sus hijos en la puerta de su casa. Como que no encajaba bien la historia que Joseph siempre por todos esos años le venía diciendo a todo el mundo. Así que deciden reabrir el caso y comienzan a investigar un poquito más. Las autoridades comenzaron a ponerle un poco de presión a Joseph, y no solo ellos, sino también Elizabeth, porque ella había visto la noticia de que Kristen estaba grave, que tenía que presentarse al hospital y que era de vida o muerte. Joseph no la quería dejar ir al hospital. Él finalmente accede, me imagino porque se sentía presionado con todas las preguntas que le estaban haciendo en el hospital y las autoridades. Y el 18 de abril del 2008, Joseph llega al hospital con Elizabeth y le dice: miren a quién me encontré. Ella quiere ver a su hija. Y señores, después de 24 años encerrada, 24 años, Elizabeth sale a la calle por primera vez. 24 años. Y así es, señores. Joseph mantuvo a Elizabeth encerrada por 24 años. Los médicos permitieron de que ella viera a su hija. Trataron de hacerles preguntas, pero ella no contestaba absolutamente nada. Veían que estaba muy nerviosa, con mucho miedo. Los médicos estaban en shock de cómo se veía Elizabeth, su apariencia, de su físico. En ese entonces ella tenía 42 años, pero había envejecido como 20 años. Ella parecía como de 62 años. Estaba tan y tan pálida que su piel parecía como si fuera transparente. Llegó casi en el mismo estado que Kristen, bien pálida, bien blanca, malnutrida, súper delgada. Los médicos llaman a las autoridades de inmediato. Cuando llegan, separan a Joseph y a Elizabeth, lo ponen a cada uno en una habitación, en un cuarto, para entrevistarlo, para hacerles preguntas. Elizabeth no quiere hablar, no quiere decir nada. Las autoridades finalmente le dicen: mira, si tú no dices qué está pasando, porque esta niña llegó en ese estado, te vamos a formar cargos por negligencia infantil, vas a ir presa. Y ella, señores, no decía nada. 5 horas más tarde, finalmente, ella decide hablar. Les dice: está bien, les voy a contar toda mi historia, pero quiero que me prometan que jamás yo voy a volver a ver a mi padre, a Joseph. Y en ese momento ella les cuenta toda la verdad, que ella nunca se había escapado de su casa, nunca se fue a pertenecer a una secta religiosa. Su padre la mantuvo encerrada en el sótano de su casa por 24 años. Él la violaba constantemente desde los 11 años. Les contó que su padre la había encadenado, abusado de ella sexualmente durante todos estos años, la maltrataba física, verbalmente, emocionalmente. Por causa de esas violaciones tuvo 7 hijos de Joseph, y dio lujos y detalles de todo lo que había vivido en esos 24 años que vivió ahí en el sótano. Las autoridades calcularon que Joseph la violó aproximadamente más de 3,000 veces durante ese periodo de tiempo. En ese sótano ella vivió una pesadilla porque tuvo que lidiar no tan solo del diminuto espacio que tenían con todos esos niños, sino las condiciones del sótano. En el invierno pasaban mucho frío, pero lo peor era en el verano, porque ahí abajo se calentaba tanto y tanto que parecía que estuvieran en un sauna todos los meses desde el verano, ¿no? Tuvo que convivir con animales, con ratas. También se filtraba agua por las paredes del sótano, así que siempre había una humedad tremenda ahí. Él tenía que estar secando las paredes del piso con una toalla. Así que imagínense las condiciones que ella y esos niños vivieron ahí por todo ese tiempo. Las autoridades se quedaron boquiabiertos, en shock. Al principio yo pensaba: no, esto es un cuento que ella no está diciendo. Yo no puedo creer que Joseph
sea capaz de hacer eso. Pero cuando ella le dio lujos y detalles y le describió todo, se quedaron como que, oh my God, no lo podemos creer. Ese mismo día Joseph fue arrestado y la policía fue de inmediato a la casa, al sótano, a liberar a los dos niños que aún quedaban, a Stefan y a Felix de 5 añitos. El policía que los llevaba al hospital para ser atendidos dice que Felix no dejaba de ver por la ventana. Él estaba maravillado de todo, de ver el cielo, de ver los árboles, los carros, y que no sé, era como mágico para él. Cuando las autoridades llegaron a la casa, Rosemary huyó y eso le dio a entender a las autoridades de que tal vez ella era cómplice, de que ella también tuvo algo que ver con lo que Joseph había hecho. Pero luego de que interrogan a Joseph, él dice que no, que nadie más sabía de su segunda familia, que solamente él hizo todo eso. Rosemary estaba en shock de que su hija había estado todos esos años ahí debajo de su casa y de que su esposo Joseph había cometido esas atrocidades. La policía nunca pudo interrogarla porque fue trasladada a un hospital psiquiátrico. Un dato curioso es que en la casa de los Fritz, ellos rentaban como cuartos tipo estudio en la parte de abajo para dinero extra. Y señores, ahí vivió alrededor de 100 personas durante ese periodo de tiempo que Elizabeth estaba en el sótano y nadie nunca vio nada sospechoso, nunca escuchó nada. Uno que otro sí dijeron que a veces escuchaban como alguien tocando pared o tocando la puerta, pero cuando le preguntaban a Joseph, él decía, él siempre tiene una historia para todo, él decía, no, eso tal vez es algún animal que se entró, o ratas, o puede ser alguna tubería. Y nada, todo se quedaba ahí. Una de las reglas que Joseph le imponía a sus inquilinos es de que no podían bajar al sótano. Bueno, absolutamente nadie podía bajar al sótano, ni siquiera su familia. Ese era como su terreno, su territorio, y nadie podía bajar al sótano. Los inquilinos tampoco podían ir al jardín que se encontraba detrás de la casa. No podían tomar fotos alrededor de la casa o en las afueras de la casa. El que rompiera una de esas reglas iba para afuera, de patitas para la calle, y nadie, absolutamente nadie, cuestionaba a Joseph. Joseph fue sentenciado a cadena perpetua. Sus cargos fueron de violación, incesto, secuestro, y la lista es larga. Dicen que en su momento que lo apresaron y que le formaron sus cargos, él nunca mostró su arrepentimiento. En una entrevista su psicóloga comentó que él dijo que él nació para violar. Así que su solución fue ingeniar ese macabro plan para así satisfacer sus deseos. Las autoridades luego descubren de que este plan comenzó en el 1978, 6 años antes de que Joseph tomara a Elizabeth prisionera. Él pidió permiso para construir un búnker, un tipo albergue para proteger a su familia de la guerra, de bombas atómicas y todo eso, y no pareció sospechoso porque en ese tiempo era el final de la Guerra Fría y ellos vivían muy cerca de la frontera con la Unión Soviética, y él solicitó ese permiso de construcción para hacer ese búnker ahí en el jardín de su casa, pero sus intenciones eran otras y obviamente nadie lo cuestionó. Así que todos esos años él se mantuvo construyendo una prisión para Elizabeth, un lugar donde ella ni nadie podría escapar. Como Joseph siempre estaba trabajando en el sótano, nunca levantó ninguna sospecha de que él pasara tanto tiempo en el sótano. Recuerdan que él era ingeniero de profesión, así que tenía sus planos, sus cosas, y él fue que diseñó ese sótano a su manera. Y como les dije, nadie, absolutamente nadie, ni su esposa, ni sus hijos, ni los inquilinos que vivieron ahí, podían bajar a ese sótano. Esa era una regla que nadie, absolutamente nadie, podía romper. Ahora les voy a mostrar una foto para que vean lo sofisticado que era este sótano, porque tal vez en todo este tiempo están pensando, ah no, pero es un basement, es un sótano que de inmediatamente que tú bajas se podía ver a Elizabeth, a los niños. No, señores, esto era una cosa para que nadie pudiera escapar y no se escuchara ruido. Aquí les voy a mostrar para que tengan más o menos una idea. Una periodista reconstruyó, así no era que se veía, luego le muestro fotos de eso, y es básicamente un laberinto. Para llegar a donde estaba Elizabeth y los niños había que pasar por 8 puertas, y en la última puerta estaba
como una cubierta escondida, como con un librero. Era una puerta bien pequeñita, tenías que bajarte, agacharte prácticamente para poder entrar ahí. Y ahí detrás, después de las 8 puertas, era que estaba Elizabeth viviendo con sus hijos. Él construyó 2 habitaciones, un bañito pequeño, una salita. El sótano no tenía, señores, ni ventana o ventilación, era súper húmedo, las condiciones eran pésimas para vivir ahí. Las 8 puertas que le hablé tenían una cerradura con un código y solo él sabía ese código. Él tenía a Elizabeth, a los niños atemorizados. Les decía que si intentaban abrir esa puerta, forcejear la puerta para escapar, él había instalado un mecanismo que inmediatamente iba como a entrar gas y todos iban a asfixiar, iban a morir. También él amenazaba de nunca volver ahí abajo a llevarles comida ni agua para que todos se murieran. Y lo tenía así tan y tan manipulado que imagínate, todo el mundo obedecía lo que él decía. También en las paredes, en la partecita de atrás donde se encontraba Elizabeth y los niños, él había puesto como una insulación que era prueba de sonido. Así que por más que gritaran, por más que ruidos que hicieran, nadie lo iba a escuchar. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un hospital psiquiátrico para brindarles la terapia que necesitaban todos como familia y también para enseñarles a cómo reintegrarse a la sociedad. Bueno, a Elizabeth a reintegrarse y a los niños que vivieron ahí abajo con ella a integrarse por completo a la sociedad. Ellos duraron en ese hospital psiquiátrico por aproximadamente 1 año. Luego lo trasladaron a otro pueblo, a un lugar desconocido. Elizabeth ahora tiene una nueva identidad. Su identidad y la de su familia es muy protegida por el gobierno y por todas las personas del pueblecito donde ella vive, y en verdad que me alegro por ella. Ella se merece vivir tranquila el resto de sus días después de haber estado encerrada por 24 años por su padre ahí debajo en el sótano de su casa, vamos a decir a pasos del resto de la familia. Nadie sabe cómo luce Elizabeth después que fue liberada en el 2008. Nunca han podido sacarle una foto, como les dije, está muy bien protegida. La única foto que hay, vamos a decir, en el internet es cuando ella tenía 15, 16 años. Sus hijos, los 3 que vivieron con ella ahí debajo, Stefan, Kristen y Felix, dicen, bueno, las personas que lo tratan en el hospital psiquiátrico, que ellos se maravillan por cosas tan simples como que respirar aire fresco, la lluvia, los árboles. En verdad que yo no me puedo imaginar el trauma que todo eso le causó a estos muchachos. Gracias a Dios, todos están reunidos, todos están viviendo juntos. Lisa de 16 años, Mónica de 14 y Alexander de 12 fueron criados por Joseph y Rosemary, y ellos tuvieron que dejar su escuela, sus amistades, y tuvieron que irse a vivir con Elizabeth y con sus otros hermanos. Obviamente todo fue un proceso, todos estaban recibiendo terapia, porque aunque ellos vivieron en libertad en la casa de arriba y podían ir a la escuela, salir, comer bien, tuvieron que enterarse de que su madre no los abandonó, de que su abuelo le hizo esto a su madre, a sus hermanos, y que ellos también habían nacido en el sótano. Así que toda la familia, bueno, la familia de Elizabeth recibieron terapia. Muchas personas también culpan a Rosemary por todo lo que le sucedió a Elizabeth. Piensan que ella era cómplice de Joseph. Yo también lo llegué a pensar cuando comencé a hacer la investigación, pero a medida que fui leyendo y fui indagando y viendo entrevistas, ahí como que estoy ahora media dudosa. No creo que ella supiera de que estaban ahí debajo todo ese tiempo por 24 años. Ella también fue una víctima de Joseph. Ella era maltratada y manipulada por Joseph por los 52 años que tuvieron casados, y ella le tenía terror, le tenía mucho miedo, y ella nunca lo iba a cuestionar. Lo que tal vez puedo decir, no sé, porque no he estado en esa situación, es muy fácil uno opinar de afuera. Es muy fácil juzgar a los demás cuando tú no estás en esa situación. Si tú no estás en una situación así, o nunca has estado en una relación con un narcisista, un abusador como lo fue Joseph, como dije, es muy fácil mirar desde afuera y cuestionar, asumir y decir, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera tomado acción, yo hubiera indagado. Es muy fácil decirlo cuando tú no estás en esa situación.
Creo que cuando una persona desaparece, especialmente un menor de edad, una niña o un niño, es muy importante tomar acción de inmediato, preguntar, indagar, buscar, no darse por vencido y seguir buscando, aunque haya dejado una carta diciendo no me busquen, no, ¿qué hay detrás de esa carta? Porque pudo haber sido obligado a escribir esa carta. Este caso es una de esas historias que te cuentan y tú dices, nah, eso no pudo haber pasado, imposible que una persona se saliera con la suya por 24 años y que mantuviera presa a su familia, bueno, a su segunda familia por tanto tiempo, ahí debajo, a solo pies de distancia de su otra familia. No, imposible de creer. Y bueno, señores, esta fue la historia resumida de Elizabeth Fritz. Déjenme saber si habían escuchado de este caso. La verdad que este caso me impactó bastante, tomó mucho de mí. Pero nada, espero que haya hecho un buen trabajo. Me tomó mucho tiempo investigarlo y también compartirlo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo con otra historia.